Son las 8 de la tarde de este martes 10 de junio. Soy Nicolás Paut y los invito a que revisemos lo más importante que pasó en nuestro país y en el mundo en CNN Prime. Comenzamos a verlo con los titulares. Aumenta la tensión en el oficialismo a un día de que comience la franja televisiva para las primarias. La presidenta del Partido Socialista afirmó que hay sectores del Frente Amplio que siguen defendiendo tesis antiguas, como la referencia a los 30 pesos de la crisis social. El candidato Gonzalo Vinter respondió que se queda con la postura oficial del PS, que es respetar la palabra empeñada, es decir, apoyar a quien gane las primarias. Además, decretaron emergencia preventiva por el sistema frontal que afectará la zona centro del país desde la noche de mañana. El subsecretario del Interior aseguró que todo el aparato estatal está en alerta con monitoreos constantes. Senapred, en tanto, pidió evitar desplazamientos durante el pic de las lluvias acá en la región metropolitana. Y en la noticia internacional del momento, estar presa es un certificado de dignidad política e histórica. Con esas palabras, Cristina Fernández se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Argentina que confirmó su condena a 6 años de cárcel por corrupción. La exmandataria calificó al presidente Milei y a los jueces como unos monigotes. Y en el deporte, llegó la hora de asumir la realidad y dejar de creer en fantasías. La Roja se quedó sin mundial y también sin técnico. Tras la derrota de la Roja en su visita a Bolivia y sin opciones matemáticas en las clasificatorias, se acabó el contrato de Ricardo Gareca, quien se despidió de manera muy breve de la selección. Y por tercera vez consecutiva, los chilenos nos quedamos sin mundial. De esta forma comienza CNN Prime. Los últimos minutos de la era Gareca se vivieron en Bolivia, un proceso muy bien explicado por nuestro compañero Felipe Gallardo, que deja unos números, Nico, la verdad, paupérrimos. Revisemos inmediatamente lo que fue este proceso, periodo del Tigre, que es verdad, llegó con una impronta distinta, pero luego la triste realidad de los números demuestran que tras 17 partidos apenas logró 4 triunfos con 9 derrotas. Uno de los triunfos solamente por partidos oficiales, lo demás amistosos, incluyendo uno que se hizo el verano, no sé si lo recuerdan, en el Estadio Nacional frente a Panamá. Ese fue el 6-0, ¿no? Tal cual, donde Nico Guerra hizo 3 goles. Ahí están los 20 goles a favor, absolutamente engañosos. Tal cual, números engañosos, porque por ejemplo en Copa América no se notó y en las eliminatorias, la verdad, el goleador de este equipo es Eduardo Vargas, con apenas 3-4 goles. Bueno, los goles en contra son 22 y un triunfo oficial. En la nota que revisábamos recién, Nico hablaba acerca de la cara de la derrota, y es verdad. Va a quedar marcado Ricardo Gareca, un técnico que llevaba 2 décadas muy importantes como entrenador, con éxitos profundos en el fútbol peruano, también en el fútbol argentino con Vélez, y se va a llevar muy probablemente para el recuerdo en su carrera este punto negativo. Pero no hay que olvidarse tampoco que es un proceso que se suma a una grave crisis institucional en la que está y que se extiende el fútbol chileno. Crisis de resultados, crisis de organización, crisis de incluso honestidad. Hay clubes de los cuales no sabemos quiénes son los dueños. Y una crisis que se refleja sobre todo en el periodo de Pablo Milad, que ha tenido, como no, puntos más que negativos. Revisemos algunos de ellos, los más que se han llevado, como no, las luces y las críticas. Lo primero, la no clasificación al Mundial de Qatar 2022. Es verdad, a diferencia de esta, eran unas eliminatorias más complejas, con una Venezuela que ya no es lo que era antes, con un Bolivia que también estuvo creciendo, incluso un mismo Perú. Luego se suma lo consumado el día de hoy, la no clasificación al Mundial de 2026 y la elección incorrecta, tomando en cuenta los resultados de 3 técnicos de manera consecutiva. Primero, un Martín Lazarte que, pese a haber sido campeón del fútbol chileno con la U, llegó tras algunos meses, incluso años de inactividad, y terminó sellando lo que no fue una no clasificación al Mundial de Qatar. Luego, un proceso por el cual se apostó y que rápidamente se le quitó todo el piso. El de Eduardo Berizzo, que fue reemplazado por un Ricardo Gareca, que ya sabemos cómo terminó la película. Una vergüenza internacional, el perder la organización del Mundial del 2030. Algo que incluso tenía apoyo gubernamental económico, que las oficinas de esta postulación internacional entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile se encontraban en nuestro país, en Santiago.
Bueno, finalmente, ¿qué pasó? Pablo Milad se enteró por la prensa que tanto Paraguay, Argentina y Uruguay le habían dado la espalda y se iban a quedar ellos 3 sí y Chile no, con la organización del Mundial. A cambio, ¿qué consiguió? Un premio de consuelo, la organización del Mundial Sub-20 Ahora de este año. Quizás yo soy minoría, pero yo prefiero un Mundial Sub-20 completo acá que un partido solamente del Mundial. Entiendo la afrenta de que fue el único país de los 4 que se quedó sin nada, pero bueno, esa es otra discusión. Mira, a mí lo que me ilusiona el 2030 que al menos estaba la posibilidad de tener a Chile prácticamente clasificado, ¿no? Como país, entre comillas, organizador. Pero lo pierde y se entera por la prensa y luego incluso hay una devolución por parte de la FIFA y la Conmebol al dinero que había puesto el gobierno. Bueno, y a eso le sumo también la renuncia de Endler, algo que no se habla mucho. ¿Tú te imaginas, Nico, a ti que te gusta el fútbol, a una Argentina sin Maradona o sin Messi? ¿A un Brasil sin Pelé? Bueno, eso vi el fútbol femenino nacional, porque Christiane Endler renunció en parte a los grandes problemas que tiene el fútbol en general, pero en particular el fútbol femenino, la selección chilena. Recordemos, la última actuación de Endler con la camiseta de la Roja fue en unos Panamericanos donde el último partido se jugó sin arquero. Imagínate, porque no habían hecho la convocatoria de manera correcta, no habían apostado en que la selección podía llegar a las últimas instancias. Algunos de los puntos de una gestión de Pablo Milad, donde evidentemente él es el nombre, pero donde tiene culpa y también que dar respuestas absolutamente todo el Consejo de Presidentes del fútbol chileno. Y vimos las escuetas declaraciones de Ricardo Gareca. Yo creo que simplemente no le da la cara de vergüenza de todo lo que sucedió. Habló Pablo Milad, ¿no? Habló Pablo Milad, señaló que no iba a renunciar, que no estaba dentro de sus planes y que iba a trabajar en la búsqueda de un nuevo gerente técnico, de levantar la gerencia técnica de la selección chilena y que luego, junto con el próximo gerente técnico y con asesores externos. Hay que ver bien quiénes serán esos asesores externos. Yo tengo pánico de que sean representantes, pero bueno, no hay que ponerse el parche antes de la herida. Y ahí recién se verá quién será el técnico de una Roja que tiene desafíos. En septiembre, frente a Brasil de visita y luego de local contra la Uruguay de Marcelo Bielsa y luego un mes más tarde con amistosos frente a Rusia, algo que incluso le trajo polémica por una carta que escribió el día de hoy el embajador de Ucrania. Me parece que no es dado dar entrevistas, Pablo Milad. Es verdad. Porque me gustaría preguntarle, bueno, ok, no pretende renunciar, porque me imagino que él cree que está haciendo una buena gestión. Pero la pregunta es, ¿en base a qué? ¿Cuál es el resultado que uno dice, sí, lo está haciendo bien? O que él mismo diga, lo estoy haciendo muy bien, voy a seguir. Yo pienso, ¿cuál? Si uno va a la selección, ahí está todo lo que hemos hablado. Uno va a los clubes, o sea, a nivel internacional, nada. El campeonato nacional, los estadios cada mes más vacíos, se suspenden por cualquier cosa. Entonces, tú has mencionado lo de Endler. La pregunta es, ¿cuál es el argumento o el resultado positivo que Pablo Milad lo lleva a decir, yo no voy a renunciar? Porque me imagino que él cree que lo está haciendo bien, pero ¿en base a qué? Es verdad, por ahora su gran defensa de lo que se aferra es a la organización del Mundial Sub-20 en Chile, algo que, según señala su propio círculo, está muy interesado, abocado a eso y quiere la foto, estar ahí en la inauguración de un Mundial en Chile. Nicolás Cabargas, muchas gracias por los detalles de esta muy triste jornada para el fútbol chileno. Muchas gracias, Nico. Pero nosotros vamos a seguir hablando del triste momento de nuestra selección porque está con nosotros un exgerente de selecciones de La Roja que estuvo hace algunos años, entre 2017 y 2021, en ese puesto. Hablaremos también de cómo esto puede venir desde antes, cuál es el futuro de la selección, en definitiva, analizar lo que ya en verdad todos sabíamos hace tiempo. Chile está fuera definitivamente del Mundial. Sigan con nosotros acá en CNN Prime. Como lo vimos, Chile ya está fuera del Mundial. Analizamos el momento de La Roja junto al exfutbolista de la Universidad Católica y exgerente de selecciones de nuestro país y de la NFP, Ian McNiven. Ian, gracias por estar en CNN Prime. Hola Nico, gracias por la invitación. ¿Cómo analiza lo que nos sucedió hoy? No es ninguna sorpresa, pero estamos en un momento que es difícil encontrar algo peor de lo que estábamos. Uno tiene que irse al 89, con lo que sucedió con el Cóndor Rojo y el Maracaná,
¿Por qué estamos así en estos momentos? Es difícil resumir en hartos años y en un momento, en un minuto, lo que ha pasado en el fútbol chileno. Yo creo que es una seguidilla de mala organización, falta a la profesionalización del deporte y que para muestra un botón de lo que está pasando en el fútbol. Lo del fútbol es más grave, porque el fútbol es de los pocos deportes que se autofinancia en alto rendimiento, el fútbol profesional. Y es muy grave porque con derechos comerciales, con recursos, con mayor profesionalización de los entrenadores, psicólogos, recursos no solamente de preparación, sino recursos económicos y mejores instalaciones, etcétera, no hemos sabido plasmar. Y no solamente no hemos sabido plasmar eso en resultados. Lo que es más grave, la falta de voluntad política por solucionar los problemas, el diagnóstico que está súper claro. Llevamos hartos años trabajando muy mal, con decisiones muy populistas. Sacamos a Reinaldo Rueda. ¿Esa fue la época que usted fue gerente de selecciones? Sí, salió Reinaldo Rueda por perder solamente con Venezuela y después llegaron 3 entrenadores. Yo, he conversado mucho con gente del fútbol y la verdad llegamos a la siguiente conclusión. Vas a traer a Pellegrini, vas a traer a Luis Enrique, vas a traer a Pep Guardiola y no va a solucionar el problema. Es mucho más hondo el problema que un tema de un entrenador o no. En el último tiempo se ha hablado de que la solución es separar la NFP sí, claro. de la selección chilena. ¿Eso es algo que realmente puede producir un cambio? Yo creo que es un punto de inflexión muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce ese cambio? Ese cambio entre la federación con la liga es absoluto, tiene que ser urgente. Y ahí donde ha faltado claramente voluntad política, porque han demostrado el Consejo de Presidentes que no quieren cambiarlo. Entonces, ¿quién? Entonces el Estado, porque al final la NFP es una organización privada, pero con un poder público, y el fútbol es un bien público demasiado importante. Entonces, al final, si no intervienen los mismos dueños del juego, que son el Consejo de Presidentes y son los clubes, no el presidente, al final, ¿quién interviene? Interviene el Estado, porque al final, ¿quiénes son los que deciden el futuro no solamente de los clubes, sino el futuro del fútbol chileno y las selecciones? Al final, ¿quiénes se reparten los excedentes económicos? Al final son los mismos clubes. Entonces, cuando tú tienes, gracias a esta generación dorada, tienes por más de 10 años bonanza increíble, histórica, ojalá podamos volver a pensar que lo vamos a tener con derechos comerciales históricos, gracias a la generación dorada, lo tienes, ¿dónde lo plasmaste? Pinto Durán del año 60, hay unas categorías de iniciación en la NFP que se juegan en un complejo que es un desastre. Y al final, ¿quién financia esas categorías de iniciación del torneo de la NFP? Academias privadas, ni siquiera los clubes profesionales. Entonces, al final, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el diagnóstico del fútbol chileno? El diagnóstico lo sabemos todos, pero no hay voluntad por solucionar los problemas. Uno de afuera tiene cierta noción de que un campeonato nacional fuerte redunda en una selección fuerte. Usted fue futbolista de la Universidad Católica en los 90, en la época en que la Católica, Colo-Colo, la U, incluso la Unión Española, avanzaban bastante seguido hacia instancias finales de la Copa Libertadores. Y al mismo tiempo, la selección chilena fue a Francia 98. Después hubo un bajón. Y ahí también hubo un bajón en la selección chilena. Luego vino la generación dorada, pero que fue un oasis respecto al campeonato nacional. Entonces quiero preguntarle si es fundamental para que la selección chilena le vaya bien que haya un campeonato nacional y unas divisiones inferiores más robustas, o al revés también. ¿Están una cosa unida con la otra? Está unido todo. Lo más importante, ¿cuál es la diferencia con 20, 30 años antes? Que existían cadetes. Hoy en día, los dueños de los clubes no están obligados a invertir en cadetes. O sea, en la pandemia, ¿cuánto se demoró en reactivarse el fútbol joven? No, absolutamente. No estás obligado a invertir en cadetes hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que sale más rentable a corto plazo para los clubes? En general, porque hay clubes que lo están haciendo bien, pero en general estoy diciendo, ¿qué es lo que hace que sale mucho mejor y más rentable a corto plazo? La compra y venta de jugadores que no tiene que ver con cadetes. O sea, el alto rendimiento no existe. No existe hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un fenómeno en las categorías, en muchas veces las academias privadas, que son formativas, donde el papá es el que financia la academia, y se ha cortado distancias con cadetes.
Y eso hace al final que un sistema perverso. Porque si los clubes no están obligados a invertir en divisiones inferiores, ¿dónde vamos a sacar mejores jugadores? ¿Hay talento? Siempre va a haber talento. La diferencia es aumentar el universo de talentos. ¿Qué pasó con la regionalización de las selecciones? Podríamos tener un predio en la zona sur, podríamos tener un predio en la zona norte. ¿Qué pasó? Está centralizada. Y tú dices al final, ¿quiénes son los potenciales jugadores de selección? La mayoría de 10, 9 son de la región metropolitana. Y eso hace que sea un sistema perverso, pero no lo quieren cambiar porque no les conviene. ¿Y eso por qué se dio? Algunos dicen que es porque el hecho de que ahora la televisión de manera obligada le tiene que pasar cierto monto de dinero a cada uno de los clubes. Los clubes dicen, me voy a estructurar en base a esos ingresos. Ahí hay una zona de confort. Si bien es cierto, es una fortaleza lo del canal del fútbol y lo que genera, esa es una fortaleza tremenda. Esa fortaleza a nivel deportivo se transformó en una zona de confort y en un escenario negativo. ¿Y qué pasa con eso? Al final, acompañado con que muchos de los clubes, no todos, ojo, muchos de los clubes, los mismos dueños de los clubes son representantes, son dos categorías de negocio distintas y no son compatibles. Entonces, al final, ¿cuál es el resumen y la conclusión? Hay una falta de voluntad tremenda y al final son los representantes con la compra y venta de jugadores que vale más que lo otro. Esa es la parte de por qué se puede estar, no puede estar, se está devaluando mucho el campeonato nacional. Ahora, la selección chilena. Usted que fue 4 años gerente de selecciones, en la época de Reinaldo Rueda, que venía a ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, llevado, si no me equivoco, llegó a la final con Flamengo, en Colombia salió... Llevó a un país de Centroamérica que no me acuerdo, al Mundial, etcétera. Sí. ¿Usted vio señales en ese momento de que este derrotero nos iba a llevar hasta este martes últimos, prácticamente todo el equipo nos doblándonos y hasta triplicándonos en puntos? ¿Hubo ya señales en la época que usted estuvo? Y también le quiero preguntar si asume algo de responsabilidad como parte de la NFP en esos 4 años. Yo creo que todos los que participamos de alguna forma somos responsables de lo que está pasando en Chile. Algunos por tratar de hacer cambios y no tener esa credibilidad para poder hacer cambios en el sistema. Y lo otro es que nosotros esto no es un diagnóstico que uno les dije o tener el diario del lunes, que oye, les dije lo que iba a pasar. Nosotros esto llevamos 5 o 6 años con una falta también de políticas deportivas y no querer hacerlas, o sea, no querer generar el cambio deportivo, institucional, administrativo, tener 2 razones de ser en la misma organización. O sea, el 95% de los ingresos del NFP es gracias a la selección adulta. Y te gastaste la plata en los clubes, te gastaste la plata en otros objetivos que no tienen nada que ver con las selecciones chilenas. Porque es el Consejo de Presidentes el que toma las decisiones de qué se hace con la plata. Entonces, al final tú dices, el sistema, si no hay regulación, ¿cuál es el problema? O sea, la falta de regulación. Si tú regulas a un club y decir, al menos un 40% de los ingresos asociados al canal del fútbol, tú lo tienes que destinar a divisiones inferiores, cambiaría la cosa. O sea, la regulación. Yo no tengo ningún problema con los representantes. De repente uno dice, oye, los representantes. No, ese problema no es los representantes. Los representantes son necesarios para los jugadores. El problema es los representantes como dueños de clubes. Y ese es un problema que al final, si el sistema no cambia, no vamos para ningún lado. Ahora, con respecto a la dirección técnica de La Roja, porque usted estuvo junto a Reinaldo Rueda, que claramente en comparación a cómo se vieron los últimos 3 técnicos, yo creo que él nos pudiera haber llevado ahora al Mundial de 2026. Bueno, eso es política ficción al final. Sí. Pero luego hemos tenido malos resultados. Lazarte, Berizzo, que se fue por mucho menos, y ahora llegamos a Ricardo Gareca, que en verdad yo lo decía como una hipótesis. O sea, yo creo que él no quería enfrentarse a la prensa después de lo que sucedió hoy con vergüenza, me imagino. ¿Por qué se llegó a estas malas decisiones y por qué cree que hubo tan mal rendimiento, específicamente ahora con el ciclo de Ricardo Gareca? Yo creo que es difícil entender la parte deportiva, porque al final siempre hay talento.
Yo siento que a título personal creo que todos los jugadores, los Loyola, los Santibáñez, etcétera, etcétera, podrían haber estado hace 3 años atrás. Tú en la parte deportiva, cuando tú tienes un proyecto y tienes una visión y muchas veces tú necesitas hacer cambios y los cambios se producen pero también porque los empujas. O sea, los mismos jugadores de la generación dorada hace 3 años ya no debieran haber estado. O sea, esta generación, esta evolución de las organizaciones, cuando tú tienes una crisis. Alemania tuvo una crisis en un mundial y en los siguientes 6 meses sacaron a todos los jugadores antiguos. Al final, cuando tú llevas 3 mundiales que no has conseguido los objetivos, tú tienes que hacer una renovación y esa renovación se empuja también. Entonces yo creo que al final es una suma de hechos que son muy graves porque tú sabías lo que se veía venir. Y como dicen por ahí, nosotros tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? Tenemos esto, y esto no es un problema, no es solamente Gareca, y muchas veces es direccionar a una persona que no le corresponde, que puede ser perfectamente responsable, los Gareca, los Berizzo, los Lasarte, los Rueda, la dirigencia. Yo creo que los responsables son los dirigentes, porque al final hay que atacar el problema desde raíz. ¿Quién puso al presidente Milad ahí donde está? Y eso es lo que generó los cambios de base, y por eso estamos como estamos. Pablo Milad, entonces, ¿debiera renunciar al frente de la NFL? Es que no va, más que deber o no va a renunciar, porque al final él tiene que esperar a las elecciones y todavía le queda tiempo. Y si tú hicieras una evaluación con el Consejo de Presidentes, capaz que lo evalúen bien, porque al final se dedicaba a trabajar con los clubes que son los dueños del fútbol chileno, y los clubes poco le importan las elecciones. O sea, aquí no hay inversión y al final todas las lucas y los excedentes se lo han destinado a otras cosas. Y eso es muy grave porque al final esto es reinvertir los ingresos y los tiempos de bonanza, reinvertir en las mismas elecciones. Imagínate que la sub-17 hoy en día está claro por qué no juega partido amistoso, la sub-17, y al final el futuro, 2, 3 años, el futuro del fútbol chileno. ¿Por qué no juega? Por un tema económico, no tienen plata. Ian McNiven, exgerente de selecciones de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Cambiamos de tema porque la reforma al sistema político avanzó a segundo trámite y ahora será la Cámara de Diputados la que revise este proyecto. Francisca Cárdenas tiene los detalles desde el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, una reforma al sistema político que estuvo varios meses en tramitación en distintas discusiones de comisiones en el Senado y que ahora pasó a un segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Fue votada y se debatió por parte de los senadores durante esta jornada 2 puntos claves que plantea esta reforma al sistema político que fue presentada en noviembre pasado por un senador socialista con el apoyo transversal de distintos sectores políticos, de distintos senadores, y que plantea 2 cosas claves y que son las más criticadas por los diputados. Primero, establecer un umbral del 5% de los votos emitidos, es decir, los partidos políticos que no logren ese umbral del 5% no van a tener representación en el Congreso Nacional. Y por otro lado, que tanto diputados o senadores que renuncien a sus partidos políticos o por los cuales fueron electos deben dejar el cargo, es decir, se les quita el escaño en el Congreso Nacional, el cupo, por lo tanto eso es una de las cosas y puntos que ha sido más criticado por parte, por ejemplo, de los diputados que hemos consultado durante esta jornada, que se han dado varios ejemplos, por ejemplo, de varios diputados que han renunciado a sus partidos en los últimos meses durante este periodo legislativo, lo que ocurrió, por ejemplo, con el PDG, que quedó sin representación parlamentaria acá en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero que aún así tienen un candidato presidencial. Así que pasemos a escuchar parte de lo que han dicho durante esta jornada los distintos actores políticos y también que han dicho los senadores que impulsaron esta reforma. O sea, me parece de toda lógica, si ellos fueron electos, le plantearon a la comunidad que pertenecen a determinada organización, esa organización no solo le prestó el apoyo político, sino muchas veces financiero, lo mínimo es que tengan que renunciar a su escaño. Esto en España le llaman la ley antitránsfuga,
que precisamente tú pierdes el acta de parlamentario que ha asumido si te cambias, porque es un engaño a la comunidad. Yo creo que uno puede renunciar efectivamente en algún momento a su militancia, pero no ser tránsfugas, no cambiarte de coalición. Es un tema que yo creo será importante discutirlo. Los partidos que no logran el umbral, la verdad es que entonces no tienen el apoyo ni la sintonía con la ciudadanía y por lo tanto, bueno, ¿hasta cuándo vamos a atomizar la política? Creo que uno de los daños que se le hace a la democracia representativa y también a la institucionalidad es que tengamos, por un lado, una atomización de partidos políticos. Hoy día tenemos alrededor de 25 partidos políticos, movimientos que entran y salen, algunos partidos que ya se perdieron, y por otro lado, la polarización de la política. Ninguna de las cosas es buena para la democracia en el contexto y en el concepto amplio de aquello. Así que yo estoy de acuerdo con el 5%. Este es un proceso que después todo puede mejorarse. Cuando están en general, está el inicio, después hay indicaciones y se pueden conversar. Nosotros habíamos atrasado un poco la votación para tratar de llegar a ciertos acuerdos que no se llegaron con el gobierno, pero insisto, está en una etapa que no es terminal, entonces eso hay que verlo. Lo que sí es claro es de que para poder gobernar hay que tener mucho cuidado cuando existen pequeñas minorías que manipulan el gran pensamiento de la mayoría de los chilenos. ¿Y usted cree que el Congreso está fragmentado? Sí, bastante, sí. Claro, hay parte de las reacciones de los distintos senadores tras impulsar esta reforma al sistema político. Por otro lado, también se critica por parte de los diputados, al menos, a dónde va a llegar, digamos, esta reforma a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que justamente se plantea este umbral del 5% de los votos válidamente emitidos por parte de los senadores. ¿Qué dicen algunos diputados, al menos de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados? Dicen que es incomprensible el proyecto de ley que se ha aprobado por parte del Senado respecto de hacer exigible este umbral de un 5% por cada uno de los partidos políticos que tienen una representación parlamentaria, porque esto en definitiva, dicen, puede provocar que en un distrito o en una circunscripción, cuando se elige a un diputado o un senador, incluso electo con la primera mayoría en su región, termine quedando fuera del Congreso porque el partido no obtuvo el 5% del umbral exigido. Dicen algunos diputados, como el diputado Calisto, por ejemplo, dice que están jugando a crear un sistema político con calculadora, particularmente para los partidos hegemónicos. Así que hay varias de las críticas en torno a lo que fue aprobado. Hay que decir que a esto le falta harta tramitación, al menos en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero desde un comienzo ha sido polémico este proyecto y además porque hay varios otros proyectos en la Cámara de Diputados para evitar el fraccionamiento y evitar también lo que tiene que ver con la fragmentación en el Congreso Nacional y las distintas fuerzas políticas. Escuchemos entonces qué han dicho los diputados durante esta jornada. Tendría que mover el caso del diputado Naranjo, sigue siendo un diputado dentro de la izquierda, no se ha ido a la derecha, no califica dentro de ese caso. Evidentemente son casos que habría que analizar en la nueva legislación. Yo tengo mis dudas respecto de cómo implementar esa norma. Se produce también una cierta distorsión que tenemos que analizar en esa reforma política cuando una cosa es la renuncia y otra es la expulsión del partido. Nosotros hemos visto que los tribunales también supremos de los partidos, la verdad es que en muchos partidos son espacios de cuoteo político. Nosotros tenemos que hacer una reforma en estos temas, pero también tenemos que hacer una reforma que logre democratizar los partidos políticos y poder evitar ciertas situaciones que son complejas que se viven dentro de los partidos. Vamos a ver qué sale. Primero eso, y segundo, hoy día lo que necesita el Congreso Nacional es orden. Y claramente se va a buscar eso. Hoy día lo que necesitamos es trabajar hacia el futuro, hacia los próximos 30 años y entregarle gobernabilidad. Y frente a eso, cuando nos toque verlo de nuevo, ahí decidiremos cómo votar. Hoy día las reglas son esas. Si se deciden cambiar las reglas, tendremos que adoptar esa regla. Es así de simple. Se decidirá en el Pleno. Bueno, hay parte de las distintas reacciones de los diputados donde se dan ejemplos de distintos casos, por ejemplo, de diputados que han renunciado a sus partidos para irse a otros que han renunciado pero que se mantienen en las bancadas. Por ejemplo, el caso del diputado Jaime Naranjo, que era del Partido Socialista, que renunció al partido por problemas y diferencias con la presidencia, con la directiva del partido y que sigue siendo parte de la bancada socialista. En esos casos, el diputado Manucheri, por ejemplo, decía que había que analizarlos. Por otro lado, están los casos como, por ejemplo, el del diputado Álvaro Carter, que renunció a la UDI y que ahora está en distintas votaciones claves legislativas con el Partido Republicano.
entre otros casos también que se han dado, como les decía también, del PDG, que simplemente desapareció su representación en el Congreso Nacional. Eso es lo que se quiere evitar a través de esta reforma al sistema político. Así que eso es parte entonces de lo que decían los diputados. Y por otro lado también durante esta jornada contarles que se aprobó la reforma electoral impulsada por senadores de demócratas que plantea el voto obligatorio para las próximas elecciones. Multas además se establecen en este proyecto y además está esta idea del Ejecutivo de que los extranjeros no voten en las próximas presidenciales, pero sí en las elecciones municipales. Así que todo eso está por revisarse y debatirse ahora en la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias, Francisca, que esté muy bien. Seguimos en CNN Prime. El próximo gobierno tendrá que enfrentarse sí o sí a un escenario de estrechez fiscal. Ante esto, los candidatos se abren a fusionar o eliminar directamente ministerios para que el Estado sea más eficiente. Natalia Muñoz nos muestra que la idea es apoyada incluso en el oficialismo. Años de despliegue de candidatos. Son múltiples las propuestas y dentro del escenario de estrechez fiscal resurge la pregunta: ¿es necesario tener 25 ministerios en Chile? Por ejemplo, el ministro vocería general de vocería no se requiere. El Ministerio del Interior tenía a su cargo, obviamente, lo que era seguridad ciudadana. Al quitársele eso, no se requiere probablemente ni SECPRES ni tampoco se llegó. Fusionar o simplemente eliminar ministerios es parte de las propuestas, donde con la incorporación el año pasado del Ministerio de Seguridad Pública cada vez toma más fuerza la idea, incluso en el oficialismo. Sí, es algo que estamos estudiando, de fundir ciertos ministerios que pueden cumplir funciones similares. No tenemos un número, ni el grupo de economistas pone el número, pero no dice cómo ni cuáles. Pero sí es eso algo que nosotros estamos considerando. No eliminar ministerios, sino que fundirlos. Sí, fundirlos. Palabras del vocero económico de Carolina Toá, pero que contradicen a la propia candidata, quien cuando se desempeñaba como ministra del Interior ya había criticado la idea de fusionar esa cartera con la SECPRES. No creo que ayude, porque ¿qué es lo que va a pasar? SECPRES es el ministerio que tramita los proyectos en el Parlamento. Los ministros y sus subsecretarios están todo el día en el Parlamento, viendo con los parlamentarios las urgencias, las indicaciones. Entonces, si hacemos eso, el Ministerio del Interior de nuevo no va a poder ser Ministerio del Interior. Quizás no se abre a fusionar Secretaría General de la Presidencia con Interior, pero su comando dice que sí podrían ser otros. Por ejemplo, Minería y Energía, que ya hubo biministros anteriormente. Podría ser. Claro, todos los ministerios destinados al fomento productivo, al desarrollo productivo, tienen funciones muy similares en sectores distintos, pero se pueden fundir. Actualmente Chile tiene 25 carteras en su gabinete, posicionando a nuestro país como el tercero con la mayor cantidad en la región, detrás de los más de 30 en Brasil y Venezuela. Un grupo transversal de economistas propone reducir una decena de secretarías para que solo queden 14. Existen muchas entidades que tratan de atender algunos sectores en particulares. Por ejemplo, tenemos energía, minería, tenemos pesca en una subsecretaría, tenemos minería como ministerio, tenemos energía como ministerio, y quizás ahí uno puede agrupar. En la última década el empleo del sector público ha crecido 61% y con el escándalo de las más de 25.000 licencias médicas falsas se abre más aún el debate de cuántos funcionarios realmente necesita el Estado. Ahí con los fraudes lo que entendemos es que habían 25.000 funcionarios que no estaban y el Estado seguía funcionando igual. Entonces yo creo que estas son cosas que son llamados de atención y ciertamente que propuestas como esas yo creo que hay que evaluarlas, pero caso a caso. Nosotros somos partidarios de la reorganización del Estado. Creo que esta es una conversación que el progresismo tiene que dar. No creo en la teoría de que el problema de Chile sea los funcionarios públicos, pero sí creo que el Estado se puede reorganizar de manera más eficiente. En ningún caso estoy pensando en eliminar ministerios como el de la mujer, ciencia o cultura, como algunos han esbozado. Discusión a la que aún no se abre la totalidad del progresismo, pero sí hay apertura a fusiones, como por ejemplo de algunos servicios. ¿Usted apoyaría una reducción en los ministerios? Depende. ¿De qué? Yo creo que hay que hacer una modernización del Estado. Pero reducir ministerios, ¿usted lo haría? Reducir ministerios. Sí, reducir el número de ministerios, no, en general, fusionarlo. No, mire, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, pero sí creo que hay varios servicios que se pueden fusionar. Más que los ministerios propiamente tal. Por ejemplo, Compin y Suceso. La transformación del Estado no solo pasa por cerrar o eliminar ministerios. Eso es como podar un árbol
viejo y seco. Lo que tenemos que hacer es una transformación profunda de los ministerios. En primer lugar, eliminar tantos apitutados que hay dentro de los ministerios. Seguir podando al lote, la verdad es que es demagogia, pura y dura. En los últimos 15 años se crearon 6 ministerios. ¿Habrá menos en el futuro? Dependerá de quién llegue a la moneda el próximo año. Bueno, seguimos en las primarias porque a un día del comienzo de la franja televisiva sigue aumentando la tensión dentro del oficialismo. Mientras los candidatos hacen llamados a la unidad y a respaldar a quien resulte ganador, otros han ventilado sus diferencias con algunos adversarios, principalmente del Frente Amplio. Todo lo explica Macarena Román. Eleva las piernas hacia la vertical. Algunos parlamentarios al parecer tuvieron que asistir a una clase de yoga para aprovechar de bajar la tensión que ha provocado la primaria presidencial. Es que a medida que se acercan los comicios, más discusiones se han gatillado. En lo personal yo tengo una opinión muy clara y fundada. Yo jamás podría apoyar en una segunda vuelta a una persona o un personaje como el señor Winter, que fueron quienes gatillaron y motivaron lo que fue este estallido social, lo que han denostado las instituciones que resguardan la seguridad de nuestro país. Primero fue el economista del Partido Socialista, Óscar Landerreche, quien hizo la diferencia entre Carolina Toá y los otros candidatos oficialistas. Después fue la presidenta del PS, quien aseguró que hay integrantes en el Frente Amplio y del Partido Comunista que avalan la violencia. No he imputado a Gonzalo Winter de esta postura, digo que hay sectores dentro del Frente Amplio. ¿Sectores cercanos a Gonzalo Winter? No, es que no, mire, para eso vayan a los detectives, porque la verdad yo no sé quién pegó los afiches. No quiso ahondar la senadora Bodanovich, pero sí hizo el punto por los carteles pegados en la calle en contra de la exconcertación. Yo no he avalado la violencia y creo que también es momento de que seamos honestos. Yo recuerdo que Paulina Bodanovich fue a hacer una presentación al Congreso, muy correcta, por cierto, durante el estallido social, en donde puso totalmente el énfasis en las violaciones de los derechos humanos contra las personas que se manifestaban. Entonces yo los invito a que los procesos sociales que ha vivido nuestro pueblo los analicemos en profundidad y no hagamos análisis banales con intenciones electorales. Yo creo que esto es una operación política. Quieren levantar algunas candidaturas y están diciendo, mire, no importa, vote por esta persona, pero no importa si después no vota por otra. Viniendo de electores comunes y corrientes no es ninguna dificultad, pero viniendo de personas que forman parte de los comandos políticos, creo que eso es improcedente. Pero la postura en contra de Gonzalo Winter o de Yanet Jara no es compartido por todos dentro del socialismo. Nosotros respetamos el rol de Landerreche como economista, pero lo que ha hecho hoy día con sus opiniones es una verdadera torpeza política. Cuando decidimos voluntariamente incorporarnos dentro de una primaria del mundo del progresismo es, entre otras cosas, porque nosotros vamos a respaldar a quien obtenga el triunfo de ese ejercicio democrático. Diferencias dentro del Partido Socialista que se omiten cuando llega a saludar Yanet Jara a los parlamentarios de esta bancada. Yo pasé a saludar a los diputados socialistas porque siempre hemos tenido una muy buena relación y muchos proyectos de ley los empujamos juntos. Quienes además hoy día han manifestado que en segunda vuelta no apoyarían o que en primera vuelta no apoyarían a otra candidata que no fuera la candidata del socialismo democrático, creo que se representan más bien a ellos mismos que a la propia candidatura de Carolina Toá, y ella lo ha señalado. Claro, porque en reiteradas ocasiones la candidata Toá ha confirmado su apoyo a quien gane las primarias presidenciales, un respaldo que se concretaría una vez que se conozcan los resultados de los comicios. En lo inmediato, este miércoles comenzará la franja televisiva de los abanderados oficialistas, la cual se extenderá hasta el 26 de junio. Luego de una baja en las encuestas, Evelyn Matei aseguró que su campaña recién empieza y que el único cambio que hará es estar mucho más en terreno. Sin embargo, al interior del comando ya se mueven las piezas para reforzar el despliegue. En el Partido Republicano, en tanto, tienen una teoría de por qué la exalcaldesa cayó en los sondeos. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Yo siento que de verdad hay que ordenar la casa. Me comprometo totalmente con ustedes. Ordenar la casa en materia de corrupción y gasto público es una de las propuestas que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, ha difundido en sus redes sociales y que detalló este martes en la comuna de San Miguel. Coincidentemente, el orden no solo es una meta en su programa, sino también al interior de su comando. Tras conocerse los resultados de las encuestas, se implementaron nuevas estrategias. Hoy día nosotros hemos planteado un cambio de estrategia.
y por supuesto nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no estaba funcionando. Este cambio lo hicimos hace 2 semanas y por supuesto que uno no va a notar las consecuencias en lo inmediato. Esto es un proceso largo. Yo creo que es ingenuo pensar que esto no se iba a estrechar. Estrechez con José Antonio Kast en las encuestas que desde el Partido Republicano dicen poder explicar. Los chilenos todavía tenemos muy presente lo que ocurrió en el estallido social y cómo de esos casos de desorden público se pasó a una violencia extrema en las calles, y quienes estaban en el gobierno son los mismos que hoy día están en el equipo de Evelyn Matei. Entonces, 2 más 2 son 4. Si es obvio que los chilenos en el fondo se dan cuenta que por ahí no va la cosa. Y es que si hablamos del equipo de la candidata de Chile Vamos, este ha experimentado cambios. Cristian Torres, histórico asesor de Evelyn Matei, dejó su rol como jefe de gabinete para integrarse al equipo de comunicaciones. En su lugar fue nombrada Carol Vargas, ex administradora municipal de Providencia, quien acompañó a Matei durante su gestión como alcaldesa y continuó trabajando con el actual jefe comunal hasta el viernes pasado. El equipo está creciendo. El único cambio que va a haber es que vamos a estar mucho más volcados en el terreno. Mi campaña está recién empezando, la inscribimos la semana pasada. Lo que quiero mostrarle a la gente es que la campaña se hace de cara a Chile y no con zancadilla. No, nunca he creído en las zancadillas, me cargan, no voy a caer en eso. Desde el comando de Matei dicen estar enfocados en su despliegue territorial que comenzará esta semana en el Biobío y Ñuble, mientras que José Antonio Kast no innovará en su estrategia de campaña y se centrará en seguir presentando propuestas que forman parte de su programa. A nosotros no nos va ni nos viene el resultado de las encuestas. Tenemos una hoja de ruta clara, un norte claro, y tenemos la fortuna de tener un comandante en este barco que tiene absolutamente claro qué es lo que necesita Chile. Si en otros equipos o en otras campañas están tomando decisiones a partir de esto, bueno, es un problema de ellos. Nosotros vamos a seguir con la misma hoja de ruta presentando soluciones a las urgencias sociales. La candidatura de Matei obviamente está haciendo algunos ajustes internos bastante menores. Tenemos ya trazada una hoja de ruta, los vamos a desplegar por Chile. Nosotros tenemos la convicción de que el alza de Kast es por la baja de Kaiser. Candidato presidencial que también ha sufrido una baja en las preferencias que dan a conocer las encuestas, sumado a problemas económicos que el mismo timonel del Partido Nacional Libertario reconoció, aunque descartó que la situación lo lleve a deponer su candidatura. Mañana se va a conocer el veredicto en contra del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado por el Ministerio Público de los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y también lavado de activos. Según la defensa de Aguilera, algunos de los ilícitos ya estaban prescritos al momento de la formalización, por lo que aseguran que no corresponde una condena. Todo lo explica Miguel Ángel Araya. ¿Quiere decir algo o no? No, solamente dar las gracias a la ilustrísima Corte por haber escuchado a los alegatos representados, en este caso por mi defensa. Con esas palabras, el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, cerraba los alegatos de clausura del juicio oral en su contra, que se desarrolló durante los últimos 2 meses y en donde el Ministerio Público lo acusa como el responsable de los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los ilícitos indagados se habrían concretado durante la administración de Aguilera entre enero del 2013 y septiembre de 2017, fechas en las que Aguilera habría recibido depósitos reiterados en sus cuentas corrientes, configurando un incremento patrimonial injustificado de más de 263 millones de pesos. Y es que según concluyó en sus análisis de los antecedentes el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, Víctor Núñez, no se justifican el gran número de depósitos y transferencias realizadas desde las cuentas bancarias del ex jefe comunal. Sin embargo, para su defensa, este punto habría sido aclarado, dicen, al demostrar las fuentes de ingresos económicos del ex militante y líder del Partido Socialista. Como le señalamos en la audiencia, nosotros señalamos 3 fuentes de ingresos de él, además de la remuneración como alcalde que superaba los 4 millones de pesos. Uno tiene que ver con la venta de una casa en la comuna de La Florida, el otro tiene que ver con préstamos, algunos de ellos por familiares, que en esos sí están los comprobantes de depósito, de su hermana Mónica, por ejemplo, que percibía remuneración como consejera regional, y también de otras personas amigas y familiares que le realizaron préstamos. Además, según han postulado desde la defensa de Aguilera, a pesar de que la investigación ya llevaba un tiempo, la Fiscalía se habría retrasado en formalizar la indagatoria contra el exalcalde de San Ramón,
prisión, pasando el tiempo en el que prescribían los delitos, por lo que aseguran que no podría recibir algún tipo de condena. A ver, los argumentos principales que nosotros dimos a conocer tienen que ver con la insuficiencia de la prueba, en este caso incluso de la documentación bancaria que fue presentada, que fue insuficiente, que son solamente cartolas bancarias, no están los comprobantes de los depósitos efectuados que se le atribuyen al señor Aguilera. Nos referimos también a la falta de veracidad y de credibilidad de muchos de los testigos. Un planteamiento distinto a lo que sostiene la Fiscalía Metropolitana Sur, ya que aseguran hay al menos 3 motivos y fundamentos que descartan estar frente a un escenario de delitos que podrían prescribir, entre ellos que la investigación ya estaba dirigida en contra de Aguilera mucho antes de que fuese la formalización. No hay solo 2 razones para estimar que estos hechos no están prescritos, sino que hay 3 razones por las que estos hechos no están prescritos. Y el artículo 96 indica que la prescripción, desde el momento en que el procedimiento se dirige claramente en contra del alcalde Aguilera, se produce el efecto de suspenderla o interrumpirla. Desde el análisis de expertos en el área penal, también sugieren que hay oportunidades en las que no se configura la prescripción de los ilícitos, como podría ocurrir en este caso. Pero ocurre que cuando se comete un nuevo delito, ese hecho interrumpe la prescripción del delito anterior. Entonces, si alguien cometió delitos, por ejemplo, entre el año 2013 y 2017, hay que estar al último delito cometido para contar la prescripción, porque ese delito, ese nuevo último hecho, interrumpió las prescripciones anteriores. El caso en contra del exalcalde Aguilera se ha extendido por cerca de 8 años, por lo que en la Municipalidad de San Ramón, su alcalde Gustavo Toro dijo estar esperanzado en que se pueda hacer justicia por las irregularidades cometidas por la administración de Aguilera y que afectaron a los vecinos y vecinas de su comuna. Luego de 8 años del escándalo en esta Municipalidad de San Ramón, vamos a conocer el veredicto de los tribunales. Confío en la justicia y creo que no puede quedar impune los hechos ocurridos en nuestra comuna, por el bien de nuestros vecinos y vecinas. Ahora solo queda esperar el veredicto del 6º Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que deberá definir este miércoles a las 12:30 de la tarde si el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, tiene o no responsabilidad penal en los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Mañana llega el anunciado sistema frontal a la zona centro del país y las autoridades han redoblado los esfuerzos para prevenir problemas como eventuales cortes de luz. De hecho, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aumentó en 6,5% las cuadrillas para atender posibles emergencias. También se activó el primer código azul del año por las bajas temperaturas que anteceden a las lluvias. Pablo Figueroa tiene el reporte. ¿Se preparan los ciudadanos de la región metropolitana? Limpiar las canaletas, lo que se sabe que es limpiar el techo, para que todo vaya, para que el agua curva, porque si no, aquí siempre quedan parados con la lluvia. Aquí arreglando techos, ya llevo arreglado 2 techos ya. Limpiando los techos ya está hecho, las canales. Y también las autoridades que llegaron la mañana de este martes al sector de Einstein, en la comuna de Recoleta, para la instalación de un transformador, el que era pedido por los vecinos del lugar hace mucho tiempo, debido a que era común que cada fecha que había lluvia, ellos quedaban sin suministro eléctrico. Y esto tiene como propósito, en primer lugar, verificar un conjunto de modificaciones y de mejoramientos a la red de tendido eléctrico que están comprometidas por parte de las empresas eléctricas y en particular en el marco del plan invierno que hemos venido desplegando desde hace ya varios meses. Un problema que se ha ido masificando y se haciendo muy común en el último tiempo en varias zonas de la región metropolitana y sus alrededores. Pero lo que nosotros evaluamos es por desempeño. Si se corta el suministro eléctrico, existen estándares normativos, si esos estándares normativos son superados, la superintendencia aplica multas que pueden llegar cerca de los 8 millones de dólares. Estas multas lo que pretenden es empujar a la compañía a que opere dentro de los estándares establecidos. Es que todas estas medidas llegan en la antesala de un tren atmosférico en la zona centro. Estamos esperando el ingreso de un sistema frontal acá en la región metropolitana a contar del día miércoles, la noche madrugada del día jueves, y las precipitaciones se van a mantener hasta el día viernes. Importante de este sistema frontal destacar que viene acompañada con viento, con velocidades que podrían estar entre los 40 y los 50 kilómetros por hora para los valles y con rachas que inclusive
o existe una alta probabilidad de que superen los 60 kilómetros por hora. Es que, literalmente, en los próximos días llegan las primeras grandes lluvias de la temporada. Y lo más intenso llegaría en la madrugada del jueves, extendiéndose durante el jueves, ya hacia la noche comenzar a declinar con algunos claros donde podemos ver las estrellas ahí en la noche, y el viernes quedaríamos ahí en una pausa, porque el sábado ingresa un nuevo sistema frontal por la zona sur. Este sistema frontal avanzará por la zona central y el domingo en la tarde se esperan nuevamente precipitaciones en la región que podrían, como te digo, comenzar a intensificarse durante la noche, aumentando la cantidad de lluvias incluso en la madrugada del lunes. Es por eso que hay lugares como Departamental con Gran Avenida en donde tradicionalmente las inundaciones son frecuentes cuando llueve. Bueno, aquí todos los años se preparan limpiando la agua lluvia, la municipalidad manda gente a limpiar los desagües, pero seguimos con lo mismo, empieza la lluvia y de nuevo lo inundamos. Po. Bueno, no la pasamos tan mal, ¿verdad? Porque este lado de la acera es un poco más alto. Más sin embargo, tomamos las precauciones de colocar acerrín en las puertas. Es que siempre va a ser lo mismo, pues hijo, en invierno aquí nosotros no tenemos que saber ir porque se nos moja la mercadería, tenemos que guardar rapidito. Si sabemos que va a llover el jueves, ya el jueves no venimos a trabajar. El viernes posiblemente, si hay mucha humedad acá, tenemos que barrer el agüita para poder trabajar, pero siempre hay una forma de como arrancar nomás de la lluvia, pues no hay nada más que hacer. Pues. Pero sé que hay vecinos y trabajadores de la cercanía de este sector en que dan por hecho que habrá inundaciones en Senapred, buscan evitar este tipo de problemas, por lo que anunciaron un plan de prevención. Una situación muy similar a la que tuvimos el año pasado, que no sé si se recuerdan, que tuvimos como continuos sistemas frontales durante junio y agosto, que como que venía uno tras otro. Este evento en particular, además, por su condición de viento, porque montos de precipitación son normales para la época, estamos a puertas de ingresar al invierno, que el viento que esté proyectado se asimile a lo que tuvimos en agosto. Hoy día la mesa técnica estaba compuesta por una mayor extensión de organismos, tomando en consideración los aprendizajes, por ejemplo, el tema del transporte, que en nuestra región y en otra tiene un fuerte componente eléctrico, el tema de los colegios. Además, el Ministerio de Desarrollo Social anunció código azul para la región metropolitana. Los dispositivos de atención a personas en situación de calles, que recordar son permanentes, se refuerzan con rutas sociales y también con mayor capacidad justamente para atender a esta población especialmente vulnerable frente a las lluvias y a las temperaturas bajas. Así es como el agua, los fuertes vientos y las precauciones serán parte de nuestra realidad en la zona centro de Chile desde las próximas horas. Austria vivió el peor tiroteo escolar de su historia. Un hombre de 21 años asesinó a 10 personas y dejó decenas de heridos. El sospechoso de la masacre se suicidó y la gran pregunta es ¿por qué lo hizo? Tal como lo explica Antonia Galilea. Imágenes de pánico y desesperación dejó la masacre que enlutó a toda Austria este martes. Un hombre armado abrió fuego en una escuela secundaria del sur del país, matando a 10 personas. La policía austriaca confirmó que el presunto autor de la masacre murió en el instituto, luego de dispararse a sí mismo. El presunto autor es un austriaco de 21 años del distrito de Graz. Según la información actual, en el delito se utilizaron 2 armas de fuego, las cuales fueron recuperadas en el lugar de los hechos. Estas armas están siendo examinadas por un forense. Se cree que el presunto autor poseía las armas legalmente. Aún no es posible proporcionar información sobre el motivo. Alrededor de las 10 a.m. hora local se reportaron disparos en el centro educativo ubicado en la ciudad de Graz. La policía llegó rápidamente al lugar desplegando vehículos y helicópteros para asegurar la zona. El sospechoso era un exalumno de la escuela que no llegó a graduarse. Según autoridades, las víctimas eran en su mayoría mujeres y decenas de estudiantes resultaron heridos, algunos en estado crítico. Toda Austria conmemorará a las víctimas de esta tragedia en el marco de 3 días de luto nacional. La bandera austriaca ondeará a media asta en todos los edificios públicos y se celebrará un minuto de luto nacional mañana a las 10, en memoria silenciosa de las víctimas de este terrible acto. La tragedia ha conmocionado al país entero, que ha solidarizado con las víctimas y sus familias.
Autoridades pusieron a disposición de la comunidad escolar un centro de apoyo psicológico y se registraron largas filas de gente esperando para donar sangre y ayudar a los afectados. Hoy es un día difícil para todos en Graz. Estoy aquí para donar mi sangre y ayudar a quienes lo necesitan. Es una noticia horrible que escuché hoy, me entristece y me angustia muchísimo y demuestra la cantidad de dificultades que hay en el mundo. Es solo una muestra de que hay muchas cosas que no están bajo control ni en armonía. Desde la Unión Europea también expresaron su apoyo a la comunidad afectada por el mortal tiroteo. La noticia me impactó profundamente esta mañana. La muerte de niños inocentes es lo peor que le puede pasar a una familia o a una comunidad. Mis condolencias están hoy con las familias de los fallecidos, los heridos y sus amigos y familiares. Las escuelas son símbolos de esperanza, futuro y juventud. Es infinitamente difícil de soportar cuando las escuelas se convierten en lugares de violencia y muerte. Hoy me uno a Austria en el duelo y agradezco a todos los socorristas y servicios de emergencia en estos momentos difíciles. Este es el peor tiroteo escolar en la historia de Austria, país donde la violencia con armas de fuego es poco frecuente, a pesar de que se permite poseer rifles y escopetas desde los 18 años. Ya está con nosotros la editora internacional de CNN Chile, Alicia Contreras, porque hay mucho que comentar. Hace poco se informó que Los Ángeles tiene toque de queda ante los disturbios de los últimos días. Y, por supuesto, la noticia que remece a Argentina. Cristina Fernández de Kirchner estará con arresto domiciliario por 6 años y prohibición de por vida por ejercer cargos públicos. Sí. Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Nico. Así tal cual, la Corte Suprema, entonces, en una decisión histórica, confirma la condena en contra de Cristina Fernández de 6 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos a perpetuidad. La Corte Suprema confirma esta condena porque Cristina Fernández había presentado recursos entonces para anular esta condena. Los 3 jueces votaron en unanimidad entonces y confirman esta condena. Como ella tiene más de 70 años, puede acceder al beneficio de arresto domiciliario. Esto, de todas maneras, es el Tribunal Federal que debe decidir si acepta o no este beneficio. Pero también se confirma que no va a poder postular a las elecciones del 7 de diciembre, cuando ya había anunciado su candidatura. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se lo tomaron en Argentina? Laura Soto nos cuenta. Siendo exactamente las 17:18 de la tarde, se confirma la condena a Cristina Kirchner. Se acabó la especulación. Ya es un hecho, Cristina Fernández de Kirchner irá presa y no podrá ser candidata. Seguramente va a pedir arresto domiciliario y esto cambia también, tiene un altísimo impacto político. Era el anuncio que toda la prensa argentina esperaba, un fallo sin precedentes en la historia del país. Cristina Fernández se convirtió este martes en la primera expresidenta argentina en recibir una condena firme por corrupción. La Corte Suprema confirmó la sentencia de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la causa vialidad. Cristina esperó el pronunciamiento de la Corte en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, junto a dirigentes y militantes de la formación. Decenas de simpatizantes la esperaban frente al edificio, desde donde atacó a los 3 jueces que rechazaron el recurso presentado por su defensa. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. El máximo tribunal resolvió de manera unánime que el debido proceso ha sido salvaguardado y que la exmandataria obtuvo una sentencia fundada en ley.
El caso se remonta a 2016, cuando bajo el gobierno de Mauricio Macri se desarrolló una auditoría a las obras públicas licitadas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, es decir, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. A raíz de esa investigación se determinó que el empresario Lázaro Báez, íntimo amigo de los Kirchner, resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales, lo que representaba más del 78% de las contrataciones disponibles en la jurisdicción. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Era la primera vez que una denuncia en su contra llegaba a la instancia de juicio oral. 3 años después, un tribunal oral la condenó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia contra la señora K. Y este mismo mes, la Corte Suprema comenzó a analizar el caso. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? Entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. Así desafiaba a la Corte Suprema un día antes de conocerse su veredicto, el cual frustró sus pretensiones electorales. A comienzos de este mes, Cristina había confirmado su candidatura a diputada provincial por Buenos Aires para las elecciones de septiembre. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes de la oficialización de las candidaturas, en la provincia de Buenos Aires, sacan el fallo. Ahora la ejecución de su arresto regresa al mismo tribunal que la sentenció en primera instancia. Cristina Fernández, Lázaro Báez y los otros condenados deberán presentarse en Comodoro Pi antes del 19 de junio. El abogado de la exmandataria ya solicitó su arresto domiciliario bajo el argumento de que su clienta tiene más de 70 años, una causal que contempla la ley argentina. Sin embargo, queda a criterio del juez si le otorga o no el beneficio. Lo que le queda ahora a Cristina, si es que quiere apelar a esto, es acudir a tribunales internacionales, porque en la Corte Suprema esta decisión es inapelable y ya se ha trascendido que podría acudir entonces a la Corte de Derechos Humanos. Vamos a tener que esperar a qué es lo que va a pasar. Probablemente no va a entrar en la cárcel, pero sí entonces tendrá que pasar por arresto domiciliario durante 6 años. ¿Cuál fue la respuesta desde Argentina del gobierno de Javier Milei? Se refirió a esta condena, a este fallo más bien, a través de su cuenta de X. Justicia.fin. Postdata, la República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operaciones sobre el supuesto pacto de impunidad. Eso fue lo que dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, respecto de este fallo de la Corte Suprema. Lo hizo desde Israel porque se encuentra de viaje entonces el presidente argentino. Eso en Argentina, pero la noticia del momento es en Los Ángeles, toque de queda en la ciudad de California. Así es, Nico, estas son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en Los Ángeles. Allá son las 6:20 y este toque de queda va a ser en el centro de la ciudad de Los Ángeles desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y esto se decide, la alcaldesa de Los Ángeles lo decidió en conjunto con la policía debido a las manifestaciones en contra de las detenciones contra migrantes. Ya es el 5º día de protestas en Los Ángeles y esto se suma también a la decisión de Donald Trump de activar a la Guardia Nacional y a 700 infantes de la Marina para apoyar a favor del orden público. Sin embargo, estas organismos, instituciones no realizan trabajos de orden público y esto generó una disputa entre Donald Trump y las autoridades estatales y locales porque toma esta decisión sin la petición o el consentimiento del Estado de California ni tampoco de la alcaldesa de Los Ángeles. Se le preguntó a Donald Trump hasta cuándo va a estar la Guardia Nacional, que por lo demás implica un gasto de más de $100 millones activarlos en Los Ángeles. Esto fue lo que respondió. Until there's no danger,
It's easy. Look, it's common sense. You ask me that question. When there's no danger, they'll leave. You would have had a horrible situation had I not sent them in. Horrible. You'd be reporting on a lot of death and a lot of destruction that's not going to take place. Para estas manifestaciones en contra de las detenciones de los migrantes por parte del gobierno de Estados Unidos se están expandiendo por el país. Ya tenemos registros de manifestaciones en Chicago esta misma noche. Esto ocurrió hace algunos minutos atrás en Chicago y también se están registrando protestas en Nueva York. Ayer se registraron, por ejemplo, en Dallas, Texas. Entonces se está expandiendo este movimiento, estas protestas en contra del gobierno de Donald Trump. Y Nico, vamos a terminar en Suecia porque le estamos siguiendo el paso a Greta Thunberg después de que junto con otros activistas intentara navegar hasta Gaza para entregar ayuda humanitaria. Sin embargo, su embarcación finalmente fue interceptada por Israel. Israel deportó a Greta Thunberg y llegó hace pocos minutos a Suecia, a su país entonces, donde fue deportada por el gobierno de Israel. Insiste que acá se cometió un delito al secuestrar a estos activistas en aguas internacionales, pero insiste que lo más grave es lo que está sucediendo en Gaza, donde escasea la ayuda humanitaria y continúan los ataques por parte de Israel. Alisa Contreras, muchas gracias por acompañarnos, que estés muy bien. Igual tú, Nico. Hacemos una pausa y ya volvemos con más CNN Prime. Ya son las 9:30 de la noche, llegamos al fin de CNN Prime. Quédense porque viene CNN Tiempo con todos los detalles del sistema frontal que va a llegar con fuerza, se supone, acá, a la zona centro del país. Y luego viene un capítulo estreno de Futuro 360. Martes 10 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, muy buenas noches.